da la impresión de que muchos representantes de la derecha, la centroderecha, como la queramos llamar, que otrora mantenían bastante rigideces de cara a la posibilidad de modificar algunos aspectos de la Constitución, hoy día están más abiertos y más llanos. Pienso, por ejemplo, en ciertas reformas que tienen que ver con la clase política, los sistemas de representación, el binominal, una ley de financiamiento, la posibilidad de establecer primaria, porque cuando te escucho me da la impresión de que tu reparo fundamental tiene que ver con eso esencial al conservadurismo. Bueno, bien vale la expresión en este caso de sentirse un poco amenazado respecto a la posibilidad de que incluso ciertas cosas fundamentales puedan revisarse cada cierto tiempo. Yo, fíjate que, para serte franco, lo que no me preocupa eso, más bien creo que habla bien de una sociedad que cada cierto tiempo se interroga respecto de su marcha, su rumbo y la velocidad con que estos caminos se transitan. Mi mayor preocupación tiene que ver con que esto se haga bajo un cierto procedimiento que respete las reglas del juego, donde no se incurra en violencia y donde se sea fiel al sistema democrático. ¿Por qué tenerle miedo a esas mayorías? Tú mismo lo dijiste, es probable que si hoy día en algún minuto se votara una modificación a nuestro pacto constitucional, una mayoría significativa estaría por alterar ciertas cosas. ¿No es un poco ilegítimo, ahora intento provocarte, el oscurecer o negar esa voluntad mayoritaria aferrándose a una decisión que en algún minuto sirvió para cierta etapa de Chile, pero que probablemente no es la más idónea para la etapa que tenemos por delante? Bueno, lo que pasa es que, como yo no soy político en el sentido de estar optando un cargo, puedo decir algunas barbaridades. Yo soy partidario de la democracia protegida, porque cuando a un derechista lo acusan de ser partidario de la democracia protegida, lo niegan. De acuerdo. Pero en realidad lo es. Yo soy partidario y lo digo. Yo creo que sin los quórums constitucionales actuales no habría quedado nada del modelo chileno, tan admirado en todas partes. Lo habrían arrasado. Y eso es lo que quieren, lo van a arrasar. O sea, suponte que hubiera simple mayoría para cualquier reforma, ya no tendríamos nada de lo que hay. O sea, no habría ISAPRE, no habría educación particular, el Estado sería monstruosamente grande, el Estado se habría comprometido a darle a todo el mundo no sé cuánto, cosa que desde el punto de vista de derecha está bien, porque yo soy partidario de eso, pero de dárselo a la gente, no al Estado. Entonces yo digo, el gasto social, que son como 30.000 millones de pesos, de dólares al año, debería dárselo a la gente. Y si la gente tuviera el gasto social en un cheque todos los meses, o en vouchers por último, para que no se lo gasten en nimiedades, sino que a educación y a salud y todo eso, para que contraten seguro de salud y buenos colegios, tú sabes que no habría pobres en Chile. Ese cálculo lo hizo Felipe Morandé una vez, en una columna en el Mercurio, y había detrás un estudio bien hecho. O sea, la plata para los pobres es tan suficiente para sacarlos de la pobreza que si ellos la recibieran no serían pobres. Pero hay pobres. Y las cifras ahí se discuten porque el gobierno anterior decía 13,5%. Felipe Larraín, cuando era oposición, decía 29%, porque objetaba la manera de calcular. Pero hay un porcentaje de pobres. Bueno, no debería haberlo con los recursos que hay para los pobres. Entonces yo tengo ese punto de vista, que la plata debe ir para la gente. Pero eso no es lo que gana en las elecciones. Aquí lo que gana en las elecciones son las consignas. No al lucro en la educación, ya, se terminaría toda la educación privada. En la plataforma de la CUT está que se terminen las ISAPRE, porque son un negocio de los capitalistas y no sé qué más. Entonces, yo temo que si vamos a llegar, ya, se produce un quiebre, porque tendría que ser un quiebre, porque los 2/3 no lo van a tener nunca, por lo menos en el futuro previsible. Un quiebre, ya, se consagra el quórum de la mayoría de los parlamentarios presentes o en ejercicio, en el mejor de los casos. Yo creo que se deshace lo que se llama el modelo chileno, tan admirado. Y eso yo lo considero gravísimo, y eso es una posibilidad, si se sigue presionando por la fuerza, si el gobierno se encuentra arrinconado por la violencia, si el país paró de funcionar. A lo mejor un gobernante débil que no ha sido capaz de aplicar las leyes en el principio, porque esto, la primera
escuela que se ocupó debió haber sido desalojada. Y si no, no se habrían producido las sucesivas ocupaciones hasta que llega el momento en que están todas tomadas, casi todas. Si no se tuvo esa energía en ese momento, bueno, tampoco va a tener energía para imponerse y evitar este quiebre que puede venir. Y si se transige y se hacen estas modificaciones constitucionales, yo creo que ahí constitucionalmente van a arrasar con el modelo. Entonces la perspectiva que yo veo es grave, no en el sentido de que saquen a Piñera con un fusil en la espalda de la moneda, sino en el sentido de que lo lleven a transigir tantas cosas que ya no quede nada del modelo chileno. Ese es el temor que tengo yo. De acuerdo, hay un punto, si tú quieres político filosófico, que te quiero hacer. Porque creo yo hay una cierta contradicción entre, por una parte, sostener, como tú sostienes, que un pilar fundamental de aquella ideología que sustenta a los que genuinamente son de derecha, como es tu caso, es el extremo valor por la libertad humana. Y sin embargo, al mismo tiempo sostener que eres un partidario de la democracia protegida. ¿En qué sentido? De que por diversos mecanismos lo que se debe tratar de evitar es que una coyuntural mayoría ciudadana pueda deshacer aquello que ha sido fundamental en nuestra convivencia en las últimas décadas. ¿No hay un cierto desprecio en esa última afirmación o desconfianza respecto a las mayorías ciudadanas? ¿Y cómo se compatibiliza este aprecio por la libertad humana, siendo la libertad política, desde los padres fundadores de la democracia, la más relevante, con esta idea de la democracia protegida, de que son unos pocos los que mejor saben lo que les conviene a muchos? Bueno, es que la protección justamente está dirigida a preservar la libertad. Adolfo Hitler fue un caso paradigmático. Él reunió una mayoría, pero la mayoría era para suprimir la libertad, y ganó, y la suprimió. Entonces, eso tiene que tener alguna salida, y la salida es justamente un quórum exigente para esas cosas. O sea que Hitler con 2/3 no llega al poder. De acuerdo, pero un matiz. Yo, sí, al igual que tú, de profesión de abogado, entiendo perfectamente, y es la razón por la cual, entre otras cosas, existen los tribunales constitucionales, de que ciertas bases fundamentales de nuestra convivencia no pueden estar al arbitrio de la mayoría. Y, por ejemplo, sería completamente inconstitucional y poco civilizatorio, me atrevería a decir, que, por ejemplo, una mayoría política autorizara la tortura como método de investigación policial, sin duda. Sin embargo, la impresión que a mí me da es que aquellas cosas que yo considero fundamentales son un pequeño número comparadas con las que probablemente tú y otros. Es decir, que hay ciertas cosas que a mi juicio son más propias del debate político, que hoy día están ancladas y aseguradas en la Constitución, como tienen que ver con el rol del Estado, justamente los temas de educación, de propiedad privada, que a rato escapan de los derechos esenciales y son más bien están plasmadas ideológicamente cosas que deberían ser fruto de la liberación política, hoy día aseguradas en la Constitución. Y que eso finalmente es lo que a ti te preocupa, que se modifique. Bueno, tú estás planteando esto como una discusión donde vamos definiendo qué es lo importante y qué es lo que no es tan importante y puede ser cambiado. Y eso obviamente es susceptible de negociarse, pero tú hiciste una mención interesante, tú hablaste de la tortura. ¿Qué hay si la mayoría puede consagrar la tortura? En Estados Unidos la mayoría consagra la tortura. Tú sabes que Bush, uno de los, yo leí su biografía porque soy admirador de Bush, creo que es el único que tiene, por lo menos en Chile, decision points. Uno de sus decision points fue porque tenían presos a los gallos de Al Qaeda, pero no los podían inducir a decir todo lo que sabían. Entonces aprobaron y se constituyó legal una tortura, que es la llamada, en Chile llamada submarino, allá la llaman waterboarding, que le meten en la cabeza debajo del agua al tipo hasta que habla. Y ese tipo que habló, o uno de los tipos que habló así, fue el que permitió ubicar a Osama Bin Laden.
Eso es muy divertido. No está en la biografía de Bush, obviamente, porque él la escribió antes de que capturaran a Bin Laden, pero él defiende en su libro la legalidad de este procedimiento. ¿Por qué? Porque una mayoría lo aprobó. Así que las mayorías a veces dicen, sí, hay que hacer ciertas cosas que están mal. De acuerdo, pero estaremos de acuerdo en que independiente del objetivo, incluso la conclusión efectiva, pudiera ser, no quiero decir ni siquiera poco razonable, es decir, a estas alturas poco civilizatorio, el tolerar y el legitimar la tortura como método de investigación judicial. Obvio, eso es así, pero Israel dictaba año a año leyes regulando la tortura. Después se le hizo insostenible, y yo creo que hace unos 3 años que no la dictan. Pero yo lo leía en el diario eso, era público. Y entonces ellos interrogaban por qué estaban sometidos al terrorismo y querían saber qué iban a hacer los terroristas, y cuando capturaban a alguno, bueno, en inglés tiene un título exquisito, entonces se llama Enhanced Methods of Interrogation, o sea, métodos de interrogación mejorados. Entonces le aplicaban métodos de interrogación mejorados a los terroristas y ahí se enteraban de atentados que estaban en proyecto. Entonces yo digo que en esta materia yo soy contrario a la tortura, o sea, creo que ese costo hay que pagarlo, no poder saber. De acuerdo, eso es esperanzador. ¿Qué quieres que te diga? Claro, no, absolutamente contrario, creo que no se puede, no se debe hacer. Pero naciones civilizadas como Estados Unidos lo hacen. Israel, que también es civilizado, no sé si lo hace, pero dictaba leyes para regular cómo se hacía. Y esto es anecdótico, pero yo era parte de una revista que se llamaba Portada, que se empezó a editar a fines de los años 60. Un pilar principal de la revista era Gonzalo Vial, que se admiraba a fines de los 60, el gobierno de Frei Montalva, de las denuncias de tortura de la extrema izquierda. Entre los denunciantes estaba Ricardo Lagos en ese tiempo, que denunciaba que a los militantes que tomaban presos los sometían a tortura. Y después vino el caso Schneider, que eran extremistas de derecha, llamémoslos extremistas por el hecho de que trataron de secuestrar a Schneider, una conducta extremista, y los torturaron a todos. Entonces ahí la gente de derecha reclamó contra la tortura, y entonces Gonzalo Vial escribió un artículo genial, porque dijo, cuando torturan a los de izquierda, al resto no le importa, y lo siguen torturando. Cuando torturan a los de derecha, a la izquierda no le importa, y lo siguen torturando. ¿Por qué no dictamos una ley que regule la tortura? Porque ya que los torturamos siempre a todos, ¿por qué no establecemos patrones que sean humanitarios, mínimamente humanitarios, para saber cómo se puede torturar a la gente y que no sean cosas bárbaras? Y ese artículo de Gonzalo Vial está, yo lo reproducí en el libro mío.